Dice Romanos 5 del 9 al 11, dice, pues mucho más, ¿ahí estamos? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Santo Dios, permítenos, Dios, entrar a tu palabra, entrar con una mente dispuesta, con un corazón abierto. Señor, ayúdanos para que nuestra mente, nuestro corazón se fundan en tu Espíritu y guíes tú, Señor, en nuestra vida un nuevo futuro, una nueva perspectiva de la vida, Señor. Ayúdanos para que nuestra meta ahora sea juntos todos llegar un día a estar contigo y ser como tú, a tu semejanza, dice tu palabra, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, prepáranos hoy, equípanos, edifica, Señor, nuestros corazones con el conocimiento de Jesucristo y tu Evangelio. Bendito Padre, en ti confiamos y esperamos. Manifiéstate hoy, oh Dios, Espíritu Santo, en este lugar y levántanos a tu presencia, Señor, y ahí manténnos para siempre. En el santo y bello nombre de Jesús te lo pedimos, Padre nuestro. Amén. Entonces, en el versículo 5 dice, en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Un versículo bien interesante, que tiene bastante que decir. Vamos a ver qué le vamos a buscar, qué es lo que vamos a encontrar aquí. Versículo 9. Este es uno de los versículos que nos hablan de la maravillosa gracia de Dios. Y esto es en cuanto a la ira de Dios. Vamos a conocer su gracia de Dios oyendo de su ira. Comenzaremos con un versículo como primer referencia a este tema. Si vamos a ir a ver a otro versículo en Romanos que nos va a hablar acerca de lo que nos está diciendo este versículo de Romanos, versículo 9 del capítulo 5. En Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto se nos hace bien difícil a nosotros los humanos, porque siempre usamos otra escritura cuando alguien nos hace algo. El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien nos hace una mala cara, nosotros tenemos dos para él. Si alguien no nos saluda, nosotros le aventamos una piedra o le sacamos la lengua, no sé. Sí, la verdad es de que tenemos que ponernos en la mente eso. Tenemos que ponernos en la mente y el corazón y vivirlo. Sí, el Señor dice, la venganza es mía. Si no tuya, tú tranquilo, tú relájate, tú estás en mis caminos, estás en mis planes, yo me encargo. No tú, pues, no tú. Y nosotros estamos como el diablo, sí, pero también dice la Biblia. Y tenemos que calmarnos, tenemos que relajarnos y decir, ok, Señor, y eso también incluye a nuestros esposos y nuestras esposas. Cuando se portan mal con nosotros, nosotros nos debemos a ellos. Está bien si se enojan con nosotros, está muy bien si nos regañan. Está bien, no somos mandilones. No le damos caso a la gente. Ni las mujeres ni los hombres, tenemos que ser dóciles unos a otros. El Señor dice eso. Y si Él dice eso, por algo lo ha de decir. Y si Él lo dijo y Él es tan sabio y Él es el que nos hizo a nosotros, seguramente es cierto. Seguramente es la verdad. Tenemos que entonces ser dóciles unos a otros y no decir como coraje, básale ya, Dios te lo va a... No diga tampoco eso. Si ya Dios lo dijo, usted nomás relájese en eso. Si tenga paz en eso, el Señor dice eso. Nosotros tranquilos vamos a esperar que el Señor arregle las cosas. Y nosotros mientras ser felices. Ahora, este es un llamado a vivir en paz. Aun cuando te ofendan o te humillen y hasta te agredan físicamente, es mejor confiar en Dios y no vivir en rencor o peor en odio. Hay tantas personas que conozco y no conozco, que tienen rencor, que viven con rencor porque un día alguien les hizo algo. Muchas personas ya están grandes, me refiero de edad, y tienen un rencor con un hijo, o tienen un rencor con un hermano,
o tienen un rencor con su papá, o tienen un rencor con alguien que se quedó grabado allí de por vida y los marcó para toda su vida, y todavía se ven de lejos porque un día se le adelantó en la fila de las tortillas y se quedó eso grabado para siempre y nunca se ha quitado. Y esa es una cosa que está allí, que Dios sí ve, porque ese es algo malo, es un pecado, es una maldad que no se ha limpiado. Sí, y mucha gente hace la lucha a veces cuando alguien se está muriendo. O tengo que ir a que nos perdone, o tengo que ir, dice, no he oído eso. O voy a ir a perdonarlo para que muera en paz, como si dependiera de la cosa, como si dependiera de usted eso. Tenemos que nosotros vivir en dependencia de Dios, perdonando naturalmente a todo el que nos ofenda. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, y muchos dirán, no, eso es imposible. Si no tuviéramos a Dios, sí, no se podría, porque los humanos no somos buenos. Pero si tenemos a Dios y todo lo podemos tener, que nos fortalece, y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, entonces yo creo que sí se puede. Amén. Estoy seguro que se puede. Amén. Sí se puede. Ahora, pero seamos más específicos en lo que nos está dando el versículo, porque Pablo nos habla de la ira de Dios cuando apenas y nos hemos gozado en lo dicho anteriormente. Dios nos mostró cuánto nos ama cuando Él mismo en forma de hombre murió por nosotros, cuando todavía éramos nosotros sus enemigos, cuando todavía éramos nosotros pecadores sin aceptarlo a Él. Él murió por nosotros. Qué gloriosa verdad declarada. Y entonces, ¿de dónde viene el comentario de la ira de Dios? Si de lo que estábamos hablando es de que Jesús murió cuando nosotros éramos pecadores, en donde no hay absolutamente nada de ira. Cuando nosotros éramos malos, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios y hacíamos todo lo contrario a Dios, Dios murió por nosotros. Ahí no hay nada de ira. Es la gracia de Dios manifestada en gran poder, el evangelio que ahora tenemos y disfrutamos cada momento. Entonces, ¿de dónde salió que Pablo dice que la ira? Vamos a ver. Es sencillo. Un día Dios descargará su ira contra los rebeldes. Un día, todavía no. Gracias a Dios, todavía no. Nos ha llegado ese día. Por eso es su venganza. Un día va a llegar. Pero todavía no. El día del Señor. Ese es el día que se espera que Dios descargue su ira contra los rebeldes, contra los pecadores, contra los que ofenden, contra los que no se arrepienten, contra los que se creen a más que los demás, contra los vanidosos, contra los egoístas, contra los que tienen más amor por las cosas materiales que por Dios, por los idólatras. El Señor un día va a castigar a estas personas, estén dormidas o estén vivas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona este día, el día de la ira de Dios, día de juicio, normalmente refiriéndose a los últimos 7 años de la gran tribulación, donde Dios tratará directamente con su pueblo, Israel, y les hará ver. Sí, ahorita la Biblia nos dice que Israel, el pueblo de Dios, está parcialmente ciego, dice la Biblia. Pero ese día, el día del Señor, que se menciona como la gran tribulación, conocido de esa manera, el día del Señor, sí, significa 7 años, los últimos 7 años de las 70 semanas de la visión de Daniel, sí, en donde Dios va a manifestar su ira, va a descargar su ira contra todo lo que es este mundo, sí, pero rescatando a Israel. Los va a ver lo que no han visto por su terquedad, porque Dios les dijo que tercos son, no ven. Dios los trató a ellos con tanto cariño, con tanto amor tan directo, desde que Él comenzó, desde siempre, desde Adán y Eva, sí, pero empezando su terquedad más dura cuando los sacó de Egipto, y leemos todas esas historias, cómo es que Dios hacía grandes milagros, prodigios increíbles, nunca más vistos en la vida, sí, y el pueblo de Dios todavía traía sus ídolos, debajo de sus capas, sí, y creían en ellos, ofrecían sacrificios a otros dioses. Y ahí mismo en el desierto erradicaron a Dios y dijeron, no, Jehová es este becerro, aquí está Dios. Si Dios no se acuerda de todo eso, o de poco a poquito, porque todavía en Oseas Dios dice, me han hecho tantas cosas, pero no los castigo porque no soy hombre, soy Dios y los perdono. Es increíble el amor que Dios nos tiene.
increíble. Si no podemos entender la eternidad, de veras en serio le digo, tampoco podemos entender un amor tan grande y tan puro como el de Dios. Porque el Señor nos ama sin tener que ver con nuestra buena conducta. Y nos lo ha mostrado, no nomás nos lo dice, nos lo ha mostrado a través de Israel. Y un día todo Israel será salvo. Y ese va a ser en el día del Señor, cuando Él venga y ponga juicio en esa nación. Y todo Israel será salvo, como profetiza Dios en las Escrituras, en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, dice allí, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? Jacob significa las 12 tribus son los judíos. Dios le va a quitar eso a Jacob, va a tratar con él y van a descubrir quién es Dios. El resultado final del día del Señor será lo que dice en Isaías 2:17, la altivez. Dice nomás cómo Dios nos conoce, y donde somos más vulnerables, donde no queremos tocar, donde no queremos ni siquiera hablar de eso, Dios dice: no, ese es el problema. Igual como cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ese mandamiento. Y uno parecido es amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Nos descubre, nos quita la máscara, nos dice: ¿qué dices tú que te vas a buscar a ti? Que para perdonar a los demás tienes que perdonar a ti, amar a los demás te vas a tener que amar a ti. Como si fuera importante buscarnos a nosotros. Lo que queremos es salir de nosotros. Jesús dijo: niéguese a sí mismo, agarre su cruz y sígame. El que me quiere tiene que negarse a sí mismo. El Señor nos descubre. Él sabe perfectamente dónde está el punto donde nosotros no queremos hablar de eso. Y nos lo dice claritamente, nos dice: esta es la verdad. Y acá nos está diciendo lo mismo. Fíjense bien lo que dice ahí, de lo que nos va a librar, o va a librar en primer lugar a los judíos. Pero eso es lo que pasa: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Por qué? Porque nos va a quitar lo único que nos aparta de Él: la soberbia, el egoísmo, mi vanagloria, sí, el yo. Cuando Dios haga esto, solamente va a quedar su gloria. Y eso va a suceder en la gran tribulación, en el pueblo judío. Déjenle digo, la semana pasada, el miércoles, estuve hablando de toda la gente que va a ser salva dentro de la gran tribulación. Una cantidad incontable. Muchos se han atrevido a decir que va a ser una evangelización masiva, increíble, nunca antes vista. Porque es una cantidad de gente, una cantidad de personas incontable, la que en 7 años se convierte a Cristo. Y muchas gentes se encuentran consuelo en eso. Sí, en que los que se van a quedar en el rapto, después del rapto, sí, gloria a Dios, primeramente Dios, y creyendo en las Escrituras como la fe que tenemos, nos vamos nosotros. Amén. En el rapto de la iglesia, amén, en el arrebatamiento. No vamos a tener chance de opinar o de escoger. En un abrir y cerrar de ojos, vamos a aparecer en el cielo y encontrarnos con Dios para siempre. Pero los que se queden en la gran tribulación, los que se queden allí van a estar desesperados. Yo pienso que no son ellos los salvos, pero los evangelistas que van a ver en esos días van a ser grandes en poder de Dios. Sí, y Dios va a quitar la venda que todos tienen y todos van a poder ver bien el evangelio. El problema no es que van a ser evangelizados y van a ser salvos. El problema es que estas personas, todos, de acuerdo a la Biblia, van a ser mártires. Unos van a ser decapitados. Jesús habla de que les va a limpiar a las lágrimas de sus ojos. Sí, y les va a dar agua y nunca van a tener sed. Sí, esos últimos 7 años de gran tribulación sí va a haber muchos salvos, pero no va a ser como el tiempo de ahorita de la gracia, que la gente tenemos la opción de pecar aún estando en la iglesia, y diciendo malas palabras, tener pensamientos y tener tal vez texteándole ahí a su novio, su novia dentro de la iglesia. Y puede ser eso, no hay ningún problema. En el tiempo de la tribulación no va a ser así. O eres de Cristo y no aceptas la marca de la bestia, y eres de Cristo, no importa qué pasa. Y la cosa es de que no importa qué pasa, y te van a matar al instante. Te van a empezar a castigar y a torturar, porque así, eso es el punto de los 7 años de la gran tribulación. Dios levantó el Espíritu Santo de Él y lo llevó a Israel. El pueblo, todos los santos que queden en la gran tribulación solamente van a estar dependiendo de la misericordia del diablo. Así es de que ahí échenle lápiz. Va a ser días terribles. Es muy bueno. Una cantidad incontable de santos van a aparecer cerca del trono del Cordero, vestidos de blanco. La Biblia habla de que van a ser decapitados. Va a ser terrible. Muchos salvos, pero muy sufridos. No queremos llegar a ese día nosotros.
Y no queremos, porque Dios nos dio esa bendición de información. Amén. Nosotros no vamos a pasar a estar cuando Él derrame su ira contra los rebeldes. Nos libró, en Cristo nos libró. En Cristo no hay condenación. En la Biblia vemos una y otra vez el anuncio del día de Jehová como una advertencia que pronto se cumplirá. Joel 2:1 dice: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Un versículo del Nuevo Testamento acerca del día del Señor que nos hablará más claro, ¿sí?, en cuanto a como lo conocemos nosotros, es en 2 de Pedro. No es un versículo, son más, es capítulo 3 del 10 al 14. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y aquí está, digamos, el corazón de Pedro, pero en sí es el Espíritu Santo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. En los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Qué advertencias tan poderosas, tan claras, tan vivas, tan normales de Dios para nosotros, cuando Él nos ama, cuando sabemos que Dios nos ama. De ninguna manera esta es una advertencia: pónganse sus trajes de contra el hombre porque van a pasar y en esa prueba para usted. No, eso lo dice el Señor. El Señor dice que nos preparemos para encontrarnos con Él, para no pasar a esos lugares, porque va a ser terrible. Porque va a ser terrible. Aún que en la tribulación entiendas, aún todavía va a ir muy mal. Pero los que estamos en el tiempo de la gracia, vamos a ser librados de su vida. Vamos a encontrarnos vivos en la gloria de Dios, con Él. Si ahorita, como dice aquí, procurar con diligencia ser hallados. Con diligencia es como, de veras, en serio, ponle ganas, esfuérzate para no caer en el pecado, líbrate. Antier, el viernes, estaba hablando con un muchacho de una lechería, le estaba platicando de Dios, que si él le gustaría saber quién es Jesús, y le dijo: ¿sabe qué? Dijo, ¿sabe qué, don? ¿Sabe qué, don? Sí, todo, dijo, pero dijo, yo disfruto decir malas palabras. Me encanta, yo le digo a las vacas todo esto y esto y esto. Y dijo, y no puedo parar. Digo, yo digo, pues, digo, yo peco todos los días, pero fíjese como digamos la desvergonzadez. Yo peco todos los días, no, ¿cómo voy a parar? Yo digo, wow, o sea, qué poco empeño y qué poco valor le da a algo tan grande. Si cuiden con temor y temblor su salvación, dicen Hebreos. Yo pienso que nosotros tenemos que como darle, cada vez que vayamos a ir a pecar, cada vez que esté la oportunidad, tenemos que valorar y decir, vale la pena lo que tengo, cambiarlo por eso, porque usted no sabe si al momento de su rebeldía, si Dios no nos está esperando que pequemos para llevarnos al infierno, pero Dios quiere que nos mantengamos en unión con Él, en amistad con Él, que busquemos a Él, ¿verdad? Y si de repente nos resbalamos y eso, Dios no nos va a cachar y nos va a mandar al infierno allí. Sí, Él dice, la Biblia dice que Él está enfrente de Dios abogando por nosotros. Sí, porque si caemos, Él está abogando por nosotros. Él sabe que, no que si caemos, sí, vamos a caer, y Él sabe. Si alguno tuviera pecado, hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero si alguien tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, si tenemos a este abogado con el Padre, y si alguno cometiera pecado, que obviamente lo que está pasando ahí es que sí vamos a cometer pecados, no nos preocupemos, porque tenemos la esperanza de verlo a Él, de saber que está abogando por nosotros, que no acabó, que ya paró de abogar por nosotros. No, sus hijos, ahorita vamos a ver esto. Si
no quiero adelantarme, pero imagínense, Jesús revivió, resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Nos está rescatando del hoyo cada día, cada momento, cada instante. Él sabe que somos débiles, Él sabe que no somos suficientes y que nuestro esfuerzo siempre queda corto. Siempre queda corto, pero no tenemos que decírselo a Él eso. Él nos lo dice a nosotros, porque a nosotros se nos olvida. Muchas veces pensamos que nosotros, ya porque tenemos 5 semanas viniendo a la iglesia, ya me bauticé, ya somos completamente salvos y ya nunca, aunque pequemos, vamos a hacer nuestra salvación, nos va a ser arrebatada. Pensamos, tenemos tanta seguridad en nosotros por lo que hemos hecho. Eso es una falsedad completa. Sí. Cuando hacemos eso, estamos dejando a Dios a un lado y el poder de Él, que es el que nos lleva en victoria, lo quitamos. Nosotros no tenemos fuerzas. Tenemos que depender de Él, de su amor, de su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana porque nuestra maldad es nueva cada mañana. El Señor dice, yo no cambio. La razón es que nosotros sí cambiamos. Nosotros sí estamos cayendo. Nosotros sí estamos resbalando. Y Él dice, yo no cambio. Significa, no te preocupes. Tú caes, pero yo no cambio. Yo morí por ti. Yo te dije esto y yo estoy firme. El cielo y la tierra va a pasar. Lo que tú conoces como vida va a pasar. Pero mi palabra no va a pasar. Promesas de Dios increíbles. Increíbles, tan seguras, más seguras que nosotros, que lo que conocemos nosotros como seguro. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, pregúntenme por qué comencé por hablar de la ira de Dios. Pregúntenme. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es muy importante que entendamos de qué es de lo que hemos sido librados. Es muy importante entender de lo que hemos sido librados, porque a la verdad, fuimos librados de la ira de Dios, pero no tomamos conciencia. ¿Por qué? ¿De qué? Mucha gente dice, pues, ¿de qué somos salvos? Pues, me han preguntado eso. Pues, y si ustedes dicen que son salvos, ¿pero de qué? O sea, como que no saben de qué. Oye, realmente no saben de qué. Es más, el infierno se les hace poquito, porque realmente hablar del infierno es algo que no podemos entender. Como no podemos entender tampoco del cielo. Queremos estar allá, pero no sabemos realmente qué es. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, de algo que sí sabemos que es real, que nuestro pecado va a traer en nosotros la ira de Dios, porque Él quiere que Él murió por nosotros, Él dio todo lo que Él tenía por nosotros. Dice que no escatimó la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir. O sea, realmente es algo grande y el Señor nos trata como rebeldes, adúlteros, cuando caemos en pecado. Encima, dice, ¿de qué es de lo que hemos sido librados? Encima de la salvación que Jesús nos regaló por gracia, el amor de Dios nunca para. Digamos, lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros lo vemos como máximo porque una persona no puede dar más que su vida, ahí se acaba todo, pero Dios no. Como Él no acaba en la muerte, su amor sigue todavía más adelante. Sigue creciendo a un nivel que ya no podemos entender. ¿Cómo es Dios? Dios es infinito. Y todo lo que Él hace y dice es infinito. Él es Dios. Su amor es más grande que la vida. Grave es tan real eso. El amor de Dios es más grande que la vida. El amor de Dios nunca para de sorprendernos. Dios, cuando éramos sus enemigos, nos dio por gracia la redención. Solo por creer, por confiar en Él, por fe. Para que aquellos que creen que no habrá rapto antes de la tribulación, para aquellos que creen que no hay un rapto, sino que creen que el rapto va a ser después de la tribulación o en medio de la tribulación, tengo una buena noticia. Una buena, no una nueva noticia, una buena noticia. Dios el Padre nos salvó en Jesús y nos hizo suyos. Y ahora que somos suyos, de su propiedad, nos libra de la ira venidera, del gran día de su ira. El Señor, cuando éramos sus enemigos, nos salvó. Pero como su amor no para, si nos salvó del pecado y nos perdonó todos los pecados, nos salvó del infierno cuando éramos sus enemigos,
ahora que le pertenecemos, fíjese bien si tiene sentido esto, ahora que le pertenecemos, que hemos entregado lo que somos a Él, y Él nos ha aceptado como sus hijos, y le dice primero el capítulo Juan, primero 1, el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice, a todos los que le recibieron, tuvieron la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si usted y yo, antes éramos enemigos de Dios, ahora Dios nos invita a su familia, a su mesa, a comer con Él. ¿Usted cree? ¿Tiene sentido en su mente que Dios, a los que eran rebeldes, Él entregó su vida? ¿Usted cree que Dios, a los hijos de Él, ahora va a permitir que estén en esos días de gran tribulación? Si cuando éramos sus enemigos nos salvó, nos perdonó, o sea, ¿de dónde vamos a decir que Dios va a agarrar a sus hijos y los va a meter a un tiempo en donde Él dice que si no acorta los días, todos morirían? Dios nos libra de su ira a los suyos, porque somos suyos, porque somos sus santos, sus redimidos. Él dio y pagó un gran precio por nosotros, para que le perteneciéramos a Él. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No le da gozo? Esa es la promesa de Dios para todos los que aceptaron la palabra, y ahora Él los va a librar de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Amén. Es más claro que el agua. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y además, hermanitos hermosos, Jesús a un gran precio pagó por nuestros pecados, tomando nuestro lugar por su sangre, que también anuncia su gran sacrificio que fue aceptado por Dios. Solo encontramos ante Dios paz y amor y no ira. Más aún, la palabra en este versículo, déjenme decir algo. Cuando Jesús nos libró de los pecados, si Dios apartó la ira de Él contra nosotros. Sí, pero esta ira esta ira que tenía contra nosotros, por los pecadores pecadores que éramos, Jesús la pagó, la apacentó, fue suficiente, se la entregó a Dios y Dios quedó satisfecho. Entonces ya no tiene ira contra nosotros. Ahora digamos, ese no tiene ira contra nosotros, es continuo. Es continuo. Por la eternidad ya no tiene ira contra nosotros, por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Todo lo que Dios hace es eterno. Entonces, créalo de veras. Dios no nos quitó la ira cuando fuimos perdonados, pero luego va a descargar su ira contra nosotros. A ver, dígame, ¿tiene sentido que Dios, si ya nos quitó la ira, todavía va a descargar su ira contra nosotros? No, porque si Dios ya quitó el pecado de nosotros, que era lo único que le daba ira, y ya no tenemos, entonces ya no tiene ira contra nosotros. ¿Por qué va a descargar su ira en esos 7 años en donde Él va a descargar su ira contra los suyos que ya no tienen pecado? No hay razón de ser. No hay razón de pensar así. Solo encontramos ante Dios paz y amor y no ira. Más aún, la palabra de este versículo en griego habla de estar apartados de la ira de Dios o separados de cualquier contacto de la ira de Dios, dándonos así mayor esperanza. No ira hoy, no ira eternamente. Esto es a lo que este versículo habla de esa que nos apartó de la ira. Porque no es una ira de un ratito, es apartados de la ira absolutamente, eternamente de Dios. Amén. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. He aquí una de las frases que no nos gusta oír a los pecadores. Dios los considera enemigos. No nos gusta oír a nosotros que Dios considera enemigos a los pecadores. No nos gusta.
no se nos hace que sea justo para Dios decir, no, es que Dios no puede tener, los pecadores no son enemigos de Dios, nosotros, Dios nada más ama. Pero, o sea, ¿por qué dice aquí que a sus enemigos? Seguramente porque, aunque Él odia el pecado, a los que andan en pecado, a ellos son los que andan al infierno. A los que andan en el pecado son sus enemigos, dice la Biblia. No nos gusta, es una frase que nos choca. Es aquí una de las frases que no nos gusta oír. A los pecadores Dios los considera enemigos. Y para no usar la palabra odiar, vamos a ver esto, para no usar la palabra Dios odia a ellos, porque es muy fuerte, y creo que no es el sentimiento correcto de Dios para con los hombres. Bueno, es uno parecido porque no somos sus amigos si andamos en el pecado. Y si no somos amigos de Dios, iremos a parar al infierno, por rudo que esto nos parezca. Esa es la justicia de Dios. Pero definitivamente no podemos decir que Dios odia al pecador, porque dio su vida por este. Tenemos que entender bien esa frase para no quedarnos con una frase vacía, hueca, y luego llevarla a otras personas. Dios murió por los pecadores cuando eran pecadores, pues. Entonces no podemos decir Dios odia a los pecadores, porque entonces ¿por qué va a dar la vida por ellos? Dios solamente no quiere que sigamos en el pecado. Él quiere darnos la oportunidad de ser salvos. Dios no forzó a nadie a ser salvo cuando murió por nosotros. A nadie. Es más, cuando Él murió en la cruz, todos eran pecadores. Eran no salvos. Hasta que cada uno fue aceptándolo como su Señor y Salvador. Digamos, los discípulos comenzaron a hacerlo, pero todavía no podían haber sido salvos porque Jesús no moría por ellos. Es la muerte de Cristo la que nos salva. Entonces, desde allí para adelante, el que empezó a creer fue salvo por la sangre de Cristo. Dio su vida por ellos. Pero sí podemos decir que lo que a Dios no le agrada es la actitud del pecado, que hace imposible al hombre ser amigo de Dios. Por esta razón, el hombre no tenía acceso a Dios de ninguna manera, por el pecado que produce enemistad para con Dios. Y es entonces que Dios rompe con esa barrera, no dándonos el cielo aún pecadores, pero haciendo un camino para que tengamos entrada a su amistad, a su amor, y realizó en la obra redentora de Cristo ese camino. Los hombres no podíamos llegar al cielo, Dios no nos podía salvar con el pecado. Entonces, digamos que nos amaba, no nos podía, por justicia, no podía llevar a un pecador, todavía hasta la fecha, necesitamos a Cristo para poder entrar al cielo. Aunque la salvación ya está dada y es regalada, nadie puede entrar al cielo si no es a través de creer en Jesucristo. ¿A poco no tiene como completo sentido? Como que encontramos una salida al rompecabezas, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ese es bien sencillo. El Señor nos habla tan sencillamente. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, la palabra puso, aquí en este versículo 25 del capítulo 3 de Romanos, dice: y Dios puso. La palabra puso es clave porque es Dios quien dejó expuesta a la entrada, dejó expuesta la puerta a la entrada al lugar santísimo. Si Dios puso, Dios dejó abiertamente la salvación en Cristo. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe. Dice: todo el mundo tiene acceso al sacrificio de Jesús en la cruz. Fe en su sangre significa confiar en el sacrificio como suficiente. Fe en su sangre no es, digamos, literalmente la sangre de Cristo sin Jesús me salva. Piensa en esto. La sangre de Cristo solamente tiene sentido con Jesús. Sin Jesús, la sangre de Cristo, o la sangre no es nada. La sangre no nos salva. La sangre representa el sacrificio. Eso es lo que es la fe en la sangre. Es el sacrificio, ¿sí?, de alguien que fue matado, y ahora vemos la sangre derramada por el sacrificio que Él hizo, que me salva. ¿Está bien? Ante la hostilidad del hombre y la falta de interés por la santidad de Dios, Jesús da el primer paso para la reconciliación. Porque sin tomar en cuenta nuestra maldad, Dios
dio su vida en el Calvario con el propósito de mostrar la gravedad y la enormidad de las terribles consecuencias por el pecado. Si nuestro pecado no fuera tan grave enfrente de Dios, o sea, piensen en esto, por favor. Cuando usted dice, yo no soy tan malo, nomás digo 3 mentiras al día, ¿verdad? O nomás tengo 2 malos pensamientos, nomás una vez voy al internet y veo cochinadas, nomás una vez, nomás digo 2 malas palabras, nomás hablo mal de alguien una vez a la semana, ¿verdad? Dios dice que un pecado, yo siempre me acuerdo porque siempre le ponemos como medida a los pecados. Hay gente que le pone colores, o es un pecado blanco, es un pecado negro, es un pecado verde, ¿verdad? Y la cosa es de que qué tan grande pecado es el que a todos nos mandó al infierno. No comas plátano, come manzana. Dios dijo, de todos los árboles puedes comer, pero este árbol de plátanos, de ese no puedes tocar. Hay manzanas, hay peras, hay naranjas, hay de todo, pero de este árbol no. Y comió, agarró un platanito y se lo echó. ¿Qué color le pone a ese pecado? En vez de comerte una sandía, te comes una pera. ¿Qué tan grave es ese? ¿Qué color le va a poner usted? Tiene que ser como un color florido, ¿no? De frutas. Ese pecado nos mandó a todos al infierno eterno. A todos. Ahora, ¿qué tan grave? Para que nosotros entendamos qué tan grave es el pecado, Jesús vino del cielo, dejó su trono, encarnó su palabra, fue vulnerable al demonio cuando Él vino aquí, nació y creció como un niño, normal como nosotros. ¿Sí? Y todo eso es sacrificio, todo eso es enseñarnos a nosotros qué tan grave es nuestro pecado. Hasta que un día quedó colgado en la cruz, escurrido de sangre. O sea, ¿cómo se llama eso? Desangrado. Para que entendamos nosotros la gravedad de un pecado. Esa es la cosa. Su muerte anuncia qué tan maligno es el pecado y qué tan serio es ante Dios. Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De ninguna manera nosotros vamos a echarnos la culpa, es que yo me nació seguir a Dios. No, es Dios el que siempre nos ha amado y luego nos cae el 20 y luego somos constriñidos por su amor. El amor de Jesús me constriñe, si nos abraza y no nos deja ir, y ahora aunque seamos rebeldes nos tiene en sus brazos y nos da besos. A veces yo agarro a hacer a mi niño y le doy besos así hasta que me avienta. ¡Ay, me picas! Sí, pero no se va de allí. A ver, lo suelto y no se va y llega otra vez. Sí, y así estamos con Dios. Es un amor que no podemos alejarnos de Él. Es tan grande su amor que nos tiene, y más cuando lo vemos así. Es tanto que nos ama, es increíble su amor. Pero cuando los cristianos lo entendemos, ¡ay, qué gloria es tenerlo! Bendición tan grande. La reconciliación es tan grande que Dios no solo quiere que la aprendamos, sino también que testifiquemos de ella. 2 Corintios 5, del 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Tan solo en este versículo nos encontramos que cualquier indicio, cualquier señal de fe o de alguien que quiera escucharlo a usted, que le predica el evangelio, que le comparte la palabra de Dios, eso viene de Dios. Antes de que Jesús llegue al corazón de ellos, todo proviene de Dios. Y Dios nos afirma con Cristo, y ahora Jesús nos limpia del pecado y nos hace aceptos ante el Padre. ¡Qué gloria! Esto es obviamente cosa del Espíritu Santo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, hermanitos preciosos, pongamos mucha atención. La muerte de Jesús, como ya lo hemos mencionado antes, habla de debilidad. La muerte no puede hablar de poder, la muerte es debilidad humana. Punto. Morimos por débiles. Si nos dan 2 balazos, no podemos decir, yo estoy fuerte, voy a morir fuerte. No, nadie. Todos mueren porque están débiles. Todos. Esta habla de la debilidad, muerte. Y esta acción de Jesús, en la cual fue humillado por los mismos que Él amaba,
nos dio la salvación con su cuerpo debilitado hasta la muerte. Jesús nos dio la salvación a causa de la debilidad de su cuerpo, de su muerte. Ahora pues, imagínense lo que recibiremos los hijos de Dios cuando sabemos que Él está a la derecha del Padre, en la plenitud de la majestad y el poder vivo, vivificando una vida e infinito poder. Si en la muerte, en la debilidad de su ser, nos dio salvación a todo ser humano que crea en Él, ¿qué cree usted que va a pasar cuando ahora Jesús se encuentra en plenitud de poder, vivificando cada instante, dando vida? Autor de la vida es Él, en el poder y la autoridad a la diestra de Dios Padre. ¿Usted cree que le va a dar menos que lo que ya le dio en su debilidad? ¿Qué gloria es esto? De veras, en serio, qué maravilloso es que Dios nos comenta estas cosas. Y si su muerte tuvo el poder para salvarnos, ¿cuánto más su vida tendrá poder para mantenernos en su gloria? Amén. Suyos. Por eso dice en el versículo 10, como leímos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos salvación continua porque Él vive. Amén. Amén. Ay, gloria a Dios. Terminamos el versículo 11 en media hora. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Déjame leer un versículo que tengo acá. Quiero hablando de esto, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando uno encuentra el poder de la resurrección de Cristo, ¿qué significa esto? Él no muere. Él no muere, y si Él dio su vida mostrándonos todo el amor que nos tiene, resucitado, con todo el amor que nos tiene, vivirá para siempre, y nosotros con Él. Esto es motivo de caer de rodillas y dar el changazo así. Que se oiga, porque Dios es grande y amoroso. Amén. 11, si quisiera, de lo que leí ahorita, quisiera poder traspasar mis palabras y en serio llegar con esto directo a sus corazones. Somos salvos por fe. Esto es por confiar en Dios. Creemos que existe y que recompensa con el cielo a los que en Él creen. Seguro estaremos con Él por siempre. Detengámonos un momento y meditemos en esto. Estaremos con Él en el cielo. Por su sacrificio somos dignos. Estaremos con Él en el cielo por lo que Él hizo en la cruz. Somos dignos. No a ver si somos dignos. Él dijo, todo está consumado, somos dignos. Merecíamos solo el castigo del infierno eterno, pero nuestra rebeldía, desobediencia y falta de compromiso con Dios, por eso le éramos contrarios, éramos sus enemigos. Y del cielo vino, y su presencia iluminó la tierra e hizo la paz entre los hombres y Dios. Cuando los hombres le hicimos la guerra, Dios envió a su Hijo para sacrificarlo por nosotros. Y Jesús nos dio la reconciliación, la propiciación. La propiciación es una palabra bien interesante porque significa unión con lo que era contrario a unión. Si Dios unió lo que era contrario, eso es la propiciación o la reconciliación. E hizo posible que personas tan viles como usted y como yo, mentirosos, sucios de mente y de acciones, idólatras, vanidosos y perversos y otras cosas, en la autoridad de Cristo seamos ahora uno con Él. ¿Se imagina el ser uno con Dios después de todo lo vil que somos? No se ofenda, simplemente disfrute la gloria de Dios que ahora nos permite a nosotros, así como dije ahorita, pero ahora ser uno con el Padre. ¡Wow! 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Sí, en nadie más podemos tener salvación, en nadie más tenemos reconciliación, en nadie más hay paz, en nadie más existe la esperanza de ir al cielo, en nadie más. Y menciónenles usted si es Buda, si es Mahoma, si es María, en nadie más hay salvación, en nadie más hay esperanza, en nadie más hay cielo, en nadie más hay reconciliación, en nadie más hay perdón de los pecados, en nadie más. La única persona que es Dios, que resucitó y acabó con la muerte y nos dijo, yo soy el primer resucitado entre los muertos, porque después de mí vienen todos los que en mí crean. Eso es lo que dijo el Señor. Dice Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Gloria a ti, Señor. Estábamos muertos y hemos sido resucitados para la vida nueva en Cristo el Señor. Fíjense lo que dice Efesios 2, del 11 al 18. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Acuérdense que la circuncisión ahora entendemos por lo que representa: quitar la carne de nosotros. Piensen eso. En el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno. Sí, ahora judíos y gentiles juntamos, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne, que es en su muerte, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a este único hombre que existe, que es el que cree, que es el creyente, que es el que ha captado el mensaje, con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Se quedan bien serios, gloria a Dios. Es algo gloriosísimo estas cosas. Gloria a Dios. Díganme ahora, ¿lo están pensando? Y si tienen alegría, ¿lo están pensando? Eso, dígame, si está pensando en lo que Dios hizo y que usted no merecía y usted está recibiéndolo, dígame, le digo. Si siente alegría, paz y un gozo que continúa y continúa y continúa. En el versículo 2 que, dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que era la esperanza de la gloria de Dios, significa la esperanza gloriosa de que Dios nos iba a salvar. Nos gloriamos, presumimos de esa esperanza de Dios, que es eterna y que es segura. Ahora, aquí dice que en Cristo hemos sido reconciliados para con Dios, es en el versículo 11. En Cristo hemos sido reconciliados para con Dios. Pero no solo eso, dice aquí, sino que también dice que, en el principio del versículo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos. Eso es lo que quiero que entiendan para terminar aquí. Dios nos reconcilió con el Padre. Y eso está gloriosísimo. Pero nos gloriamos en Dios. Vamos a ver. Dice, aquí nos gloriamos en Dios. Estás feliz. Estamos, o significa estar regocijarnos o regocijados, desbordarnos de alegría al punto de compartirlo con otros. Dios y yo somos amigos. Él es mi dueño, mi vida, mi rey. Estamos hablando aquí de gloriarnos en Dios. Gloriarnos en Dios por lo que Él hizo. Esa es otra cosa, aparte de ser reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios es la acción que Dios hizo con nosotros. El gloriarnos en Dios es la acción de nosotros. Es la gratitud, es el saber lo que Él hizo. Es un punto diferente que la gloria, o sea, la gloria de Dios. Nos gloriamos, presumimos de lo que Dios hace con nosotros. Maravilloso. Pero aquí dice que no solo eso, pero que nos queda la gloria en Dios, el gloriarnos nosotros en Dios, el saber de lo que Dios hizo y ahora decir con gran gozo. Ese es el motivo del Evangelio, de llevar el Evangelio a otros. El saber que usted es digno ahora y ahora con este gozo no puede parar de decirle a otro lo que Dios hizo con usted. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi dueño, Él es mi todo, hermanos. Vayámonos a la casa brincando en una pata. ¿Entiendes? Llenos de su amor y verdad. Sí, en Él tenemos reconciliación con Dios, pero con esta reconciliación tenemos sumo gozo. Nos gloriamos en Dios. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Cristo murió por mí, vive para mí y viene por mí. Oh, gran Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Me pasé 10 minutos, pero poco no estuvieron bien suaves. ¿Ah, que sí? Gloria a Dios. Poderosísimo Dios, amoroso y dulce. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres digno
de que nosotros nos postremos en la mañana, en la tarde y en la noche ante ti, que te reconozcamos majestuoso, que te reconozcamos nuestro Dios y Señor, y que cada momento estemos conscientes de tu amor por nosotros, de tu compañía, Señor, porque eres bueno, porque eres dulce, Señor. Ayúdanos para disfrutarlo entonces y gloriarnos en ti, en el bello nombre de Jesús. Amén. Aleluya.